Ahora, la cocina Goya con el chef Omar Álvarez. Ahí, adelante, Morita. Bienvenidos a la cocina Goya. Qué rico es estar aquí con el chef Omar directamente desde Goya, Puerto Rico. Los mejores. Bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien aquí. Ajá. A ver si hoy le damos, ¿verdad?, unos truquitos diferentes Eso es así. a nuestros radioescuchas y a las personas que nos ven. Me vas a complacer. Porque se están acercando las madres. Todos estos años. A complacerme. Esto es voluntario. Voluntario obligatorio para cada vez que haya. Es que yo estoy fascinada con la nueva mayonesa Goya que tiene limón y yo dije, tienes que inventarte algo, una receta con esa mayonesa. Mírate esta, miren, pero la mayonesa Goya, ahora mismo tenemos el producto, la mayonesa regular y tenemos una que es con lima, ¿ok? Ajá. Y estas, ambas están siendo, como dicen por ahí, la sensación en el mercado. Así mismo, la mayonesa así Goya. mismo. Y son todas las cositas que podemos preparar con ella. Yo hoy, ¿verdad?, les traigo algo muy sencillito, ¿verdad? Que es un dip, ¿verdad? Es un dip que ustedes particularmente pueden, ¿verdad?, conocer como el dip 7 pisos, pero vamos a hacer un dip 7 pisos diferente. Ay, qué rico. Okay. A ver. 7 pisos muy diferentes a los tradicionales, ¿ok? Ajá. Así que Hace tiempo no escuchaba esto de los 7 pisos. ¿verdad? Sí, No, y más si lo vas a hacer con la nueva mayonesa, que es lima, ¿verdad? Una ¿Habías con dicho? lima, una regular, una con lima. Ajá. Tenemos las, como es un dip mediterráneo, al estilo mediterráneo, tenemos aceitunas negras. Que es muy Ave común. María, qué rico. Tenemos aquí el hummus que hemos preparado. La receta del hummus Goya la tenemos descarga la aplicación Goya y usted puede ver esta receta ahí, usted la prepara. Ya nosotros la hemos previamente, ¿verdad?, preparado para traerla para acá. Pero el hummus Goya, esa receta usted tiene que descargarla y tiene que verla y prepararla porque está exquisita. ¿Okay? Me gusta. Tenemos también queso feta, que es muy común, ¿verdad?, dentro de esa cultura y gastronomía. Y tenemos un poquito de perejil, tenemos un tomatito que vamos a picar ahora, tenemos el pepino, ¿ok? Qué bien. Y acá lo primero que vamos a preparar, A ver. con la mayonesa, yo voy a utilizar para esta receta la mayonesa con lima. ¿Y por qué? Pues siempre me gustaría ver, si usted da la casualidad que este día no tiene la mayonesa con lima, pues utiliza la mayonesa regular, pero me gusta en este caso a nivel de lo que es el Mediterráneo. Ajá. El hummus contiene limón también, es agriecito. Exacto. Así que vamos a continuar con eso por ahí. Vamos a añadir... ¿Cuánto? ¿3? yo diría ¿Cucharadas? que aquí va a haber como una taza de mayonesa. Una taza, ok. Mayonesa. Ok. Sí, una taza de mayonesa. Y entonces, ¿qué hicimos acá? Pues, vamos a ver. ¿Qué tienes ahí? Yo cogí unos pimientos morrones Goya, Ok. los escurrí y los molemos, ¿ok? Los molemos Ok. en un juguetito como este, ¿verdad? Que todo el mundo ya sabe que están... Y vamos Bien de moda. Sí, vamos a añadirle acá a la mayonesa, Moraima, mezcla eso es lo tuyo. Para aquellos que nos están escuchando en radio y no nos están viendo, estamos mezclando mayonesa Esa Goya con pimientos morrones. Pero esta mayonesa es la nueva, que tiene lima, con sabor a lima. Riquísima. Vamos a ver entonces por Yo acá. estoy enamorada de esta mayonesa. Yo voy a ver aquí, como Moraima, señora, le estoy quitando el cuchillo a Moraima. Le voy a quitar el cuchillo a Moraima por el día de hoy solamente, pero... Mira lo que vamos a hacer. Miren cómo queda eso, miren. ¿Y ves? Parece... Ay, qué No, le vamos a hacer rico. bien diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es que, mira, cogemos un tomate Ajá. y más o menos un tomate, mira, lo estamos picando en rodajas, pero aproximadamente de media pulgada de ancho. Ok. De media pulgada de ancho. Y eso, como comentaste ahora para las personas que nos están escuchando. Por Esto radio. está listo, esto está Y listo. lo que vamos a hacer es que vamos a hacer uno como si fuera un cuadriculado en el tomate. Y vamos a preparar uno, ¿verdad? A cortarlo de como, ¿verdad? Unos daditos, unos cuadritos. Excelente. Y lo chévere de todo esto es que uno lo que quiere es que quede uniforme y eso está perfecto. Ya Moraima. esto está perfecto. Wow, Moraima, qué sorprendente. Mira para allá, mira para allá. Esto me dio trabajo, pero lo logré. Mira, ok.
Nada, picamos Ajá. aquí lo que son los tomatitos. Ajá. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a... Déjame poner aquí entonces el tomate. No. Eso va aparte. mañana se hace, Ok. eso va aparte. Eso va aparte. Acuérdate que el dip de 7 pisos se monta en, ¿verdad? Por 7 ¿verdad? pisos. Por piso. 7 Así pisos. que vamos a ir poco a poco. Lo que sí vamos a hacer hoy es que voy a picar este último. Picar un poquito Ok. más rapidito para ¿verdad? Avanzar. Sí. Él continúa picando los tomates para aquellos que nos están escuchando solamente, porque ya tenemos preparado el La hummus, ajá, la mayonesa con los pimientos. También tenemos por acá el queso feta, El queso feta. aceitunas negras, tenemos pepinillo, así que ya mismo El pepino voy ahora a cortarlo. él nos dirá cómo. Y eso es bien importante, si queremos obviamente que nos quede, ¿verdad? Esto es un pepino que yo conseguí sin semilla. Es lo que llama un pepino inglés. Si usted va y dice English cucumber, pues yo te digo, tiene una que otra semillita, pero tiene mucho menos que el pepino regular. Que es regular. ¿Por qué le llamo pepino? Porque obviamente el agrio, Ajá. el que es avinagrado, es lo que le llaman el pepinillo. Ok. Y el pepino, obviamente, es este otro, que es el que no tiene, ¿verdad? No ha pasado por ese proceso de echarle vinagre y que queda agriecito. Ok, así que También en cuadritos. también, sí, muy importante porque, señores, usted come con los ojos primero, ¿verdad que sí? Y nosotros queremos que la gente, si usted va a hacer unos cortes, que los cortes sean parejos, que sean los mismos, ¿verdad? Ok, Porque ok. imagínese usted un tomate bien grande, un pepino y Claro. tamaño, y recuerden que esto va a ser un dip que vamos a estar comiendo con chips. Sí, con los nachitos. Qué No, rico. Obviamente, digo, puede ser cualquier. Yo traje unos nachos hoy, ¿verdad? Pero usted puede utilizar el chip que usted La quiera. malanguita esta que viene Si le gusta, exacto, si le también. gustan los pita chips, Óyeme, y con los tostones congelados Goya. también lo puede hacer con tostones congelados, claro. Debe ser rico. Una combinación ahí Sí. de caliente y frío. Yo he utilizado tostones como chips. Claro que sí. Y puedes coger también los tostones para rellenar y me puedes rellenar con Los esto. tostones para rellenar, Sí, exactamente. así que ahí- Que ya ahí vienen va. así, se rellenan. Muchas cositas. Mira, ¿qué decidí hacer hoy? Vamos a ver. Como nosotros vamos a... Esto es algo que tal vez usted se puede llevar, ¿verdad? Ok. Para cuando usted va por ahí. O sea, no tiene que... Vamos con un bolsito de estos plásticos. Ajá. Porque podemos montar varios de estos, pero... ¿Qué es lo primero? El hummus. Primero el hummus. ¿Por ¿El qué el hummus? hummus? Porque el hummus crea una base bastante fuerte, ¿verdad? Para sostener los demás Excelente. ingredientes. Tenemos aquí Ay, la qué base del hummus. rico. Ok, tenemos la base del hummus. A mí me fascina el hummus. Esto es pura proteína, mi gente. ¿Cuál quieres poner de noviembre de próximo? Podemos poner el cualquier tomate. cosa. El tomate. Ok. Sí, el tomatito. Vamos a poner el tomatito. Y ustedes, yo complaciendo a Moraima hasta en el orden que vamos a poner esto. Ustedes, Ok. a esto nos hemos dedicado. A esto nos hemos A dedicado. complacerme a mí. Los pepinos. Vamos a los pepinos. Vamos a los pepinos. Es que me gustan los colores, la combinación de Claro, colores. Eso mismo es lo que es. Sí, Están las aceitunas negras. Las aceitunas negras. Vamos a las aceitunas Mira para allá. negras. Yo sé de esto. Las aceitunas negras rebanaditas. Ave Muchas personas María. saben lo que es la aceituna negra. Hay gente que cree que la aceituna ya es así. Y no, Ajá. señora, aceituna negra, este tipo de aceituna negra es una aceituna Ajá. verde, pero que ha madurado. Ya Que está ha madurado. madura. Ok. Sí, no es como la aceituna calamata, que es una aceituna de origen, ¿verdad? Más Qué lindo griego. se va viendo. Está viendo bonito. De origen griego, que ya es una aceituna que ya sí sale de ese color. Ok. Es básicamente una aceituna madura. ¿Esto es para decorar o también lleva? No sube ahí, pero va probablemente. ¿Tú lo quieres ahora? No, que el queso y El luego queso, esto. ok. Claro, luego Así el... estamos, señores. Recuerda que nos falta la mayonesa. La mayonesa. Sí, pues vamos a ponerla ahora. Vamos a ponerla ahora. Tírale por ahí, exacto. Mira para allá. Ok, no está tanto para que no se nos vaya. Miren qué Porque delicadeza, ¿ves? tenemos otro piso. ¿Hay otro piso? Bueno, ¿cuántos pisos El más? queso. Ay, faltan dos ¿Cuántos pisos más. ¿Cuántos pisos? Faltan Más dos. añadirle. Claro, entonces vamos a añadirle entonces el queso. Qué rico. Ese queso es sabroso también. Esto es lo que también lo hace que llegue a hacer ese toque mediterráneo. El queso feta es algo que se consume mucho por allá. Ese es como el equivalente como el queso del país más o menos de aquí. Como el queso blanco Pero del ellos- país. Exactamente, pero ellos allá utilizan ese queso. Entonces, Y vamos a hacer ahora... una cura aquí con el perejil. Choqueamos el Ajá. perejil un poco. Ajá. Esto no necesariamente tiene que ser muy pequeñito, puedes dejarlo un pedacito grande. Digo, no tan grande, ¿verdad? Pero
Ok. Que puedan estar en el chip. Dios mío, pero qué hermoso se ve. Mira, la verdad que esto no se ve mal. Hermoso y Mira, rapidito. sí. Y ahora un toque de Un sal. poquito de sal de Margolla, un poquito de toque de sal. Una Si usted pizca a gusta un poquito gusto. de pimienta. Ok. Y entonces, mira, aquí tenemos el aceite, ¿Cómo señores. falta mi aceite de oliva extra virgen orgánico? Yes, eso es. Ay, María. Usted no le tenga miedo al aceite extra virgen porque es... Los Sí, beneficios que tiene el aceite de oliva extra virgen. muchísimo. Para que la gente no se olvide. Mira, pacientes de gastritis lo utilizan. Hay personas que yo me lo tomo en ayuna. En las mañanas una cucharadita de aceite extra virgen Goya es espectacular. Yo antes me daba mucha acidez y así fue que se me fue poquito a poco. Lo fui intentando y ahora me encanta, me encanta. Y eso que listo, yo lo hago en el arroz, cuando hago arroz guisado, que lo sirvo, que ya se está enfriando el arroz. Por encima le añado, ya en la mesa, ¿no? Ya cuando está en la mesa, le añado y sabe tan rico. Pues mira, esto, usted cuando lo vaya, ya tenemos nuestro dip. O es importante que si usted, ¿verdad? Esto usted lo puede montar. Ajá. Si usted quiere llevárselo, vea que tenemos una tapita después de poner, pues no, tampoco lo llene tanto hasta arriba. Ahí Claro. Yo creo que se puede. Sí, ahí ya está se bien. puede, pero vamos Sí, mira la a... tapita. Mira, podemos ponerlo, Ay, llevarlo, pero qué bello. ya sea para la casa. Esto es una presentación, ¿verdad? Qué bello. Bien sencilla. Pero igual usted puede hacerle un platito bonito, que preferiblemente transparente, ¿verdad? Para que se puedan ver Claro, los claro, pisos. claro. Pero es un dip que yo lo cogería, mira. Dios mío, ¿cuánto tiempo con una- tomo eso? no, mira, con una cucharita. Sí. Y entonces le ponemos al chico lo que hay que Claro. para que puedas coger un poquito de cada cosa. Pero ¿Cuánto tiempo tomó? Nada. Elaborado con los productos Goya. Y mira, esta mayonesa. Esa mayonesa tienen que probarla, la mayonesa original, la regular. O sea, que Ajá. la gente están de verdad, están volviendo a hacer loca con esa mayonesa. La competencia está que tiembla, como dicen por ahí. Es que es la Pero mejor, mira, es la está mejor. Buenísima. Sí, señor. La cantidad si usted accede, ¿verdad?, a la aplicación Goya, descárguela hoy. Hay un montón de recetas que hemos preparado ya con la mayonesa Goya. Hemos preparado varias recetas en los lives que hacemos por las tardes. Lo he visto. También. Hay un montón de cosas, así que yo creo que es hora de atreverse a cambiar. Atrévete a cambiar Está. con nuestra mayonesa, la mejor, tiene un sabor espectacular, mi gente. Yo hice el otro día un wrap con esta mayonesa, se la añadí al pollito, riquísimo. Pueden acceder a Goya PR Claro. Oye, para que vean la receta. Definitivo, y mira, esa mayonesa, si usted me está diciendo un pollito, tú puedes coger y pasarle mayonesa encima a una pechuga, ¿verdad? Cuando adaptamos para cocinarla en crudo. Le ponemos del pan rallado Goya alrededor, como que utilizamos eso para empanarlo. Espectacular. Y la mayonesa ayuda a que la pechuga quede jugosa. Qué rico. Así que utiliza ese truquito, ponga la mayonesa por encima. Igual, no tiene que ponerle el empanado, el pan rallado Goya si quiere. Puede ser solito y la pone en el horno así mismo. ¡Ave María! ¡Wow! Rica. Y un toque diferente, Claro, porque a veces definitivo. uno se cansa de lo mismo y cuando tú le das ese toquecito y te va a quedar más Va tiernecita. a quedar jugosa la carne. Atrévete al cambio. Sí, atrévete a cambiar. Oye, que muchas veces la gente no... Me pregunta, ¿cómo es que la pechuga? Porque yo la hago en el sartén y me queda seca. Mire, hágala en el horno. Que lo bueno de eso es que no tiene que estar pelando. Usted la pone en el horno, la bandejita, la pone ahí, no tiene que estar pendiente al sartén ni nada y la va a quedar jugosita. ¿Cuánto tiempo más o menos? Más o menos de 15, depende del grueso de la pechuga. Claro. Depende del grueso de la pechuga, pero tiene que alcanzar una temperatura por lo menos 165 grados para hacer que la pechuga esté lista. Excelente, ya lo saben, mi gente. Ya saben. Así que hacer la receta, si la quieres repasar, esto queda en la página de Goya y la de acá de Nueva Vida, así que usted repase. Y es facilita de hacer ahora que los niños están en casita. Vamos a darle cositas saludables. Recuerda que Goya siempre procura nuestra salud, la salud del pueblo, que te sientes a comer con los tuyos con amor y de manera saludable. Definitivo, muy importante. Usted nos puede conseguir en Instagram Goya PR, en Facebook en Goya Puerto Rico, nuestro canal de YouTube Goya Puerto Rico. Yes. Y la aplicación Goya, descárguela, que esta receta está ahí, todo está así, que usted no deje de descargar la aplicación, que como yo le digo a la gente, ¿por qué aburrirnos de hacer siempre la misma comida? Claro. Si le tenemos tantas alternativas y que usted puede preparar, si oye, hoy prepara algo diferente. Así Definitivo. que descargue la aplicación Goya. Eso es.
Recuerde que si es Goya, tiene que ser